Imagina esto, una puerta imponente, de madera antigua, se alza frente a ti, rechinando levemente cuando una brisa la empuja. Al otro lado, no hay luz, solo oscuridad y un eco distante que se pierde en el vacío. La cruz que cuelga sobre la puerta se balancea suavemente, como si estuviera advirtiendo a aquellos que se acercan sin un corazón puro. Hoy te invito a reflexionar profundamente. Reflexionar sobre algo que muchos prefieren ignorar, pero que es tan real como la vida misma, el juicio final. En las Escrituras, Jesús nos advierte que no todos los que claman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Hay cristianos, sí, aquellos que se consideran seguidores de Cristo, que en el día del juicio descubrirán, para su horror, que están al borde de la condenación eterna. Es un tema que provoca escalofríos, pero no estamos aquí para infundir miedo sin propósito. No, estamos aquí para escuchar las advertencias, para examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos caminando en la luz, no en la sombra. Hoy, exploraremos 9 tipos de cristianos que corren el riesgo de ser lanzados al infierno. No porque Dios sea injusto, sino porque ellos mismos han elegido ignorar las señales, han cerrado sus oídos a las advertencias y han endurecido sus corazones. Antes de seguir adelante, te invito a que te prepares. Respira profundamente y abre tu mente y tu corazón. Porque estas advertencias no son para otros, son para ti, son para mí, son para todos los que dicen creer. Es hora de escuchar. Es hora de cambiar. ¿Estás listo? Ahora que hemos abierto la puerta a la reflexión, permíteme guiarte a través de las Sagradas Escrituras. Es aquí, en las páginas de la Biblia, donde encontramos las verdades eternas que no pueden ser ignoradas. La Biblia nos habla claramente sobre el juicio final. Imagina estar ante el trono de Dios, donde cada alma será llamada a rendir cuentas por su vida. No habrá excusas, ni justificaciones, solo la verdad desnuda y pura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús nos advierte de manera estremecedora: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son un llamado de atención. Nos muestran que no es suficiente con proclamarnos cristianos de palabra, debemos vivir una vida que refleje la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro corazón deben alinearse con los principios divinos. Además, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, encontramos otra advertencia seria de Jesús, esta vez dirigida a la iglesia de la Odisea: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ser tibio en la fe, ser indiferente o complaciente, es algo que Dios no tolera. Él busca compromiso y pasión en sus seguidores. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el infierno? El infierno no es un mito, ni una metáfora, sino una realidad descrita en la Biblia como un lugar de tormento eterno, de separación total de Dios. Jesús mismo habló más sobre el infierno que sobre el cielo, advirtiéndonos una y otra vez sobre las consecuencias de vivir una vida alejada de los mandamientos de Dios. Es aquí donde debemos detenernos y reflexionar: ¿estamos realmente viviendo como Dios nos manda? ¿O estamos simplemente aparentando una fe que no es sincera? Las advertencias que vamos a explorar no son para asustarnos, sino para redirigirnos hacia el camino de la salvación. Que este momento sea una invitación a examinar tu corazón. Porque al final, lo que está en juego no es otra cosa que la eternidad. El primer grupo: cristianos hipócritas. Imagina un hombre de pie en el centro de una gran congregación. Su voz es fuerte, su presencia imponente. Habla de amor, de fe, de justicia divina. A primera vista, parece un devoto seguidor de Cristo, un ejemplo a seguir. Pero cuando las luces se apagan y la multitud se dispersa, su verdadero rostro emerge en la oscuridad.
Su vida privada está llena de mentiras, de engaños, de una devoción vacía que solo vive en la superficie. Jesús, en su tiempo, enfrentó con valentía a estos hombres. Los llamaba sepulcros blanqueados, Mateo 23, 27-28, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Estos son los cristianos hipócritas, aquellos que hablan de Dios, que se muestran devotos, pero cuyas acciones contradicen cada palabra que pronuncian. Ser hipócrita significa usar una máscara, actuar como si todo estuviera bien cuando, en realidad, el corazón está lejos de Dios. Es como un árbol que parece frondoso desde lejos, pero cuando te acercas, descubres que no tiene frutos. La hipocresía no solo engaña a los demás, sino que también engaña al propio hipócrita, haciéndole creer que su fachada es suficiente para alcanzar la salvación. Pero Jesús nos advirtió claramente, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. En Mateo 7, 21-23, Él nos muestra que en el día del juicio, muchos serán sorprendidos cuando Él diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras, duras y definitivas, resuenan como un eco en la eternidad para aquellos que vivieron una fe fingida. ¿Qué nos enseña esta advertencia? Que Dios no se deja engañar por apariencias. Él ve más allá de nuestras palabras y acciones externas, Él examina el corazón. Y un corazón hipócrita, por más que intente ocultarlo, siempre será revelado. Este es un llamado serio a examinar nuestras vidas, a preguntarnos si estamos viviendo una fe genuina o si estamos cayendo en el peligroso juego de la hipocresía. Porque al final, lo que Dios busca no son actores, sino seguidores sinceros, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Eres uno de ellos, o simplemente llevas una máscara? Ahora es el momento de dejarla caer y vivir una vida auténtica ante los ojos de Dios. El segundo grupo, cristianos que aman el mundo. Ahora, quiero que te detengas por un momento y mires a tu alrededor. Observa las cosas que te rodean, tu hogar, tus posesiones, las comodidades de la vida moderna. ¿Qué lugar ocupan en tu corazón? En la Biblia, se nos advierte que el amor por las cosas del mundo es peligroso, y es sobre esto que vamos a reflexionar ahora. Imagina a una persona que dice amar a Dios, pero que en su día a día, sus pensamientos y deseos están consumidos por lo material, el dinero, el estatus, la aprobación de los demás. Es alguien que, aunque asiste a la iglesia y recita las Escrituras, pone su confianza y su alegría en lo que posee, en lo que el mundo puede ofrecer. Esta persona está atrapada en una trampa sutil pero mortal, el amor por el mundo. La Biblia es clara al respecto. En 1 Juan 2, 15-17, se nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está el peligro, el amor por el mundo es un amor que nos desvía del camino de Dios. Es como una llama que consume todo lo que toca, dejando atrás solo cenizas. Aquellos que aman más al mundo que a Dios corren el riesgo de perder su alma, porque están eligiendo lo temporal sobre lo eterno. Jesús mismo advirtió en Mateo 6:24 que no se puede servir a dos señores, no podemos amar a Dios y al mismo tiempo estar esclavizados por el mundo y sus deseos. Cuando nuestro corazón está dividido, cuando buscamos primero las riquezas, la fama o el placer, nos alejamos de la verdadera fuente de vida, que es Cristo. Es un llamado urgente a reexaminar nuestras prioridades. ¿Qué es lo que realmente ocupa tu mente y tu corazón? ¿Es Dios, o son las cosas pasajeras de este mundo? Porque al final, todo lo que vemos, todo lo que poseemos, un día desaparecerá. Pero la relación con Dios, esa es eterna. Así que te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si tu corazón está en el mundo, es momento de volver a Dios y recordar que solo en Él encontramos lo que realmente perdura. El tercer grupo, cristianos sin amor al prójimo. Quiero que imagines a alguien que conoce bien las Escrituras, que asiste fielmente a la iglesia y que incluso se involucra en diversas actividades religiosas.
Esta persona parece tenerlo todo en orden, pero hay un problema profundo y grave: su corazón carece de amor por los demás. Vive su fe como una lista de reglas a seguir, pero no ha aprendido a amar de verdad. Jesús nos enseñó que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes. En Mateo 22, 37-39, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, Jesús deja claro que el amor es la esencia de la vida cristiana. Sin amor, todas nuestras obras son vacías, todo nuestro conocimiento es inútil. Pero, ¿qué sucede cuando un cristiano no tiene amor por su prójimo? Piensa en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, donde un hombre es atacado y dejado medio muerto en el camino. Dos hombres religiosos pasan junto a él, un sacerdote y un levita, pero ninguno se detiene a ayudar. Ambos estaban ocupados con sus propios asuntos, con sus propias vidas, y cerraron sus ojos al sufrimiento de su prójimo. Fue un samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, quien se conmovió y mostró compasión. Esta historia nos revela una verdad dolorosa: es posible estar cerca de Dios en apariencia, pero lejos de Él en el corazón. Cuando nuestro amor por los demás es frío o inexistente, nuestra fe misma está en peligro. El amor al prójimo no es opcional, es una manifestación directa de nuestro amor por Dios. Juan 4:20 lo dice claramente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Sin amor, nuestra fe se convierte en una fachada, en una religión sin vida, en un ruido vacío que no llega al cielo. Dios no se complace en rituales vacíos o en palabras bonitas, Él busca corazones que aman. Amar al prójimo no es solo una emoción, es un acto, una decisión diaria de poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, de extender la mano al necesitado, de perdonar al que nos ha herido. Así que hoy te pregunto, ¿amas de verdad a tu prójimo? ¿O has caído en la trampa de la indiferencia, del egoísmo, del juicio hacia los demás? Este es un momento para reflexionar, para permitir que Dios ablande nuestros corazones y los llene con su amor. Porque al final, cuando estemos ante el trono de Dios, seremos juzgados por cómo hemos amado. No dejes que tu fe sea como el sacerdote o el levita que pasaron de largo. Sé como el buen samaritano, que vio, se detuvo y amó. El cuarto grupo: cristianos que no perdonan. Quiero que pienses en una herida que llevas en tu corazón. Tal vez es algo que alguien te hizo, una traición, unas palabras duras que no puedes olvidar, o un dolor profundo que te ha marcado. Ahora, imagina que ese dolor se convierte en una cadena que te ata, que te mantiene prisionero en el pasado. Cada día, sientes el peso de esa amargura, el resentimiento que crece y se enraiza en lo más profundo de tu ser. Esto es lo que sucede cuando no perdonamos. El perdón es uno de los actos más difíciles, pero también uno de los más liberadores que podemos hacer como cristianos. Jesús nos enseñó sobre el poder del perdón en muchas ocasiones, y una de las más impactantes es la parábola del siervo impío en Mateo 18, 21-35. En esta historia, un siervo debía una gran cantidad de dinero a su señor, una deuda tan inmensa que jamás podría haberla pagado. Sin embargo, el Señor, movido por la compasión, decidió perdonarle toda la deuda. Pero lo que sucedió después fue impactante: ese mismo siervo, que acababa de recibir una inmensa misericordia, fue y encontró a otro hombre que le debía una cantidad pequeña. En lugar de mostrar la misma compasión, lo arrojó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Cuando el Señor se enteró de esto, su ira fue grande. Llamó al siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? Y el Señor, enfurecido, lo entregó a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Jesús concluye la parábola con una advertencia clara: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que Dios nos llama a perdonar porque Él mismo nos ha perdonado mucho más de lo que jamás podremos imaginar.
Cada uno de nosotros ha sido perdonado por Dios de una deuda impagable, nuestros pecados, y, sin embargo, a menudo nos aferramos al rencor y al odio hacia los demás, negándoles la misericordia que hemos recibido. Pero el no perdonar no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también daña profundamente nuestra relación con Dios. En Mateo 6, 14-15, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son una advertencia directa: si queremos recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a ofrecerlo a los demás. El rencor es una prisión, pero el perdón es la llave que nos libera. No es fácil, requiere humildad, gracia, y una dependencia total en el amor de Dios. Pero cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, nos liberamos a nosotros mismos de la carga del odio y del resentimiento. Así que hoy te invito a reflexionar: ¿hay alguien a quien no has perdonado? ¿Estás cargando con una amargura que te consume? Este es el momento de dejarla ir, de entregársela a Dios y de experimentar la libertad y la paz que solo el perdón puede traer. Porque al final, seremos juzgados por la medida con que medimos. Perdona, como tú has sido perdonado. El quinto grupo: cristianos indiferentes. Ahora, quiero que imagines un fuego que arde lentamente, apenas una llama que titila en la oscuridad. No es ni caliente ni frío, simplemente está allí, existiendo sin fuerza, sin vida. Así es el corazón de un cristiano indiferente, ni apasionado por Dios, ni completamente apartado de Él, sino atrapado en una peligrosa tibieza. La Biblia nos advierte con severidad sobre este estado. En Apocalipsis 3, 15-16, Jesús habla a la iglesia de la Odisea, diciendo: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Estas palabras son impactantes y muestran el rechazo de Dios hacia una fe que es indiferente, mediocre. ¿Qué significa ser un cristiano indiferente? Es alguien que asiste a la iglesia, pero su corazón no está realmente involucrado. Participa en las actividades religiosas, pero su mente está en otra parte. Ora, pero sus oraciones son vacías, repetitivas, sin el fervor que una relación genuina con Dios requiere. Este tipo de cristiano no comete grandes pecados visibles, pero tampoco busca apasionadamente vivir una vida que agrade a Dios. Simplemente, se conforma con lo mínimo, con un ritual sin vida, sin transformación real. La tibieza espiritual es peligrosa porque crea una falsa seguridad. Es fácil pensar que todo está bien porque no hacemos nada malo, pero el problema es que tampoco estamos haciendo nada bueno. Es una vida de estancamiento, donde la fe no crece, no produce fruto, y, eventualmente, comienza a morir. El corazón se vuelve insensible a la voz de Dios, y la indiferencia se convierte en un muro que bloquea el Espíritu Santo de obrar en nuestras vidas. Jesús nos llama a ser fervientes en nuestra fe, a buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Ser cristiano no es simplemente evitar el mal, sino activamente buscar el bien, vivir una vida de entrega, de amor y de servicio. La indiferencia es una señal de que algo está profundamente mal, de que hemos perdido la visión de quién es Dios y lo que significa seguirle. Hoy, te invito a hacer una pausa y examinar tu corazón. ¿Estás viviendo una fe apasionada o te has conformado con lo mínimo? ¿Sientes ese ardor por Dios, o has caído en la trampa de la rutina y la indiferencia? Este es un llamado a despertar, a avivar el fuego en tu alma antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, Dios busca corazones encendidos por su amor, no almas tibias que se conforman con poco. Es tiempo de reavivar la llama y vivir una fe que realmente haga la diferencia. El sexto grupo: cristianos que practican la iniquidad. Quiero que imagines a una persona que, a simple vista, parece un devoto seguidor de Cristo. Habla con elocuencia sobre la fe, conoce bien las Escrituras y quizás incluso realiza milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, en lo más profundo, su vida está marcada por la iniquidad. Sus acciones, lejos de ser un reflejo de la justicia y el amor de Dios, son un manto de oscuridad que contradice todo lo que profesa creer.
Jesús habló sobre estos cristianos en una advertencia que debe hacernos reflexionar profundamente. En Mateo 7, 21-23, Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son escalofriantes. Imagina el día del juicio, cuando aquellos que creían estar seguros en su fe, aquellos que hacían grandes obras aparentemente en nombre de Dios, escuchen de los labios del propio Jesús, nunca os conocí. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer cosas tan impresionantes en el nombre de Jesús y aún así ser rechazado? La respuesta está en una vida marcada por la iniquidad. Practicar la iniquidad significa vivir en pecado, habitualmente, sin arrepentimiento genuino, mientras se profesa una fe en Cristo. Es decir una cosa y hacer otra. Es tener una fachada de piedad, pero en el corazón permitir que el pecado reine. Es como un árbol que produce frutos venenosos, puede parecer un árbol fuerte, pero todo lo que da está corrompido. Dios no busca perfección, pero sí integridad. Él sabe que somos humanos, que cometemos errores, pero también nos llama a vivir una vida que refleje su santidad. Cuando la fe no transforma nuestra conducta, cuando seguimos aferrados al pecado y no buscamos la santidad, estamos engañándonos a nosotros mismos. No se trata solo de lo que decimos o hacemos en público, sino de cómo vivimos en lo más íntimo de nuestro ser. Es un llamado a la coherencia. No podemos proclamar a Cristo con nuestros labios y negar su poder con nuestras vidas. No podemos servir a dos señores, a Dios y al pecado. Jesús nos llama a una vida de santidad, una vida en la que nuestras acciones sean un reflejo claro de nuestra fe, no una contradicción. Hoy te invito a mirar dentro de ti. ¿Hay áreas en tu vida donde estás permitiendo la iniquidad? ¿Estás viviendo una doble vida, diciendo que amas a Dios pero manteniendo pecados ocultos? Este es el momento de arrepentirse, de buscar la gracia y el poder de Dios para vivir en santidad. Porque al final, no serán nuestras palabras, ni siquiera nuestras obras grandiosas, las que nos salvarán, sino un corazón sincero y una vida alineada con la voluntad de Dios. Es tiempo de elegir la iniquidad o la justicia. Porque solo uno de esos caminos conduce a la vida eterna. El séptimo grupo, cristianos que negligencian la oración. Quiero que pienses en una conversación con un ser querido. Imagínate que, con el tiempo, empiezas a hablar cada vez menos con esa persona. Al principio, era todos los días, compartiendo tus pensamientos, tus alegrías y preocupaciones. Pero luego, la rutina, el cansancio, o simplemente la falta de tiempo hacen que esas conversaciones se vuelvan esporádicas, hasta que un día te das cuenta de que casi ya no hablas con él. La relación se ha enfriado, se ha vuelto distante, porque la comunicación ha desaparecido. Así es como muchos cristianos tratan su relación con Dios cuando negligencian la oración. La oración no es solo una actividad religiosa, es el aliento, el latido del corazón de nuestra fe. Es a través de la oración que nos conectamos con Dios, que escuchamos su voz, que presentamos nuestras necesidades y agradecimientos. Pero cuando descuidamos la oración, nuestra alma se seca, y nuestra relación con Dios se debilita. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración. A menudo, se apartaba en lugares solitarios para orar, incluso en los momentos más cruciales de su ministerio. En Lucas 5:16, leemos, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? La oración no es una opción, es una necesidad vital para nuestra vida espiritual. Negligenciar la oración es como intentar caminar sin aire, como una planta que no recibe agua. Poco a poco, la vida espiritual se desvanece. Sin la oración, nos volvemos vulnerables a las tentaciones, a las dudas y al desaliento. La oración es el escudo que nos protege, es el canal a través del cual recibimos la fortaleza y la dirección de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta, orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener una comunicación constante con Dios en todo lo que hacemos.
Es mantener nuestro corazón abierto a Él, incluso en medio de las tareas diarias. Cuando la oración se convierte en una parte integral de nuestra vida, experimentamos la paz y la guía que solo Dios puede ofrecer. Pero cuando descuidamos la oración, corremos el riesgo de alejarnos de Dios sin siquiera darnos cuenta. Es un desliz sutil pero peligroso. Sin oración, nuestra fe se vuelve superficial y nuestra relación con Dios, débil. Hoy, te invito a reflexionar, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Es vibrante y constante, o es esporádica y débil? Si sientes que tu vida de oración ha sido descuidada, este es el momento de regresar, de reavivar esa llama. Dios siempre está dispuesto a escucharte, a recibirte con los brazos abiertos. Solo necesitas comenzar a hablar con Él nuevamente. Porque al final, la oración es el puente que nos conecta con el corazón de Dios. No lo dejes caer en el olvido. Repara ese puente y cruza hacia una relación más profunda y plena con tu Creador. El octavo grupo, cristianos que no producen frutos. Imagina un hermoso huerto lleno de árboles frondosos. Sus ramas se extienden hacia el cielo, prometiendo abundancia y vida. Pero al acercarte, notas que, aunque estos árboles parecen fuertes y saludables, no hay fruto en sus ramas. Se ven bien por fuera, pero no producen nada útil. Todo su potencial se ha desperdiciado. Así es como Jesús describe a los cristianos que, aunque tienen la apariencia de fe, no producen frutos espirituales en sus vidas. En la Biblia, Jesús nos enseña la importancia de dar frutos a través de una poderosa parábola. En Lucas 13, 6-9, cuenta la historia de un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo. Año tras año, venía buscando fruto en ella, pero no encontraba nada. Finalmente, le dijo al viñador, «Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno inútilmente?» Pero el viñador, compasivo, respondió, «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortas». Este pasaje es un reflejo de la paciencia de Dios con nosotros. Él nos da oportunidades, nos nutre con su palabra y su espíritu, esperando que nuestras vidas produzcan fruto. Pero también es una advertencia, si seguimos sin dar fruto, podemos ser cortados. No basta con simplemente existir como cristianos, debemos ser árboles que den fruto, evidencias de una fe viva y activa. ¿Qué significa producir frutos espirituales? En Gálatas 5, 22-23, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que deberían manifestarse en la vida de todo creyente. Pero también debemos considerar las obras que hacemos por el reino de Dios, el servicio, el discipulado, el compartir el Evangelio, como frutos que demuestran una fe genuina. Jesús dijo en Juan 15:8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Aquí, nos deja claro que la producción de frutos es una marca distintiva de sus verdaderos seguidores. No se trata solo de una fe privada, escondida en el corazón, sino de una fe que impacta a los demás, que transforma vidas, que refleja el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Sin embargo, si no estamos produciendo fruto, si nuestra fe es estéril y no da vida, debemos preguntarnos, ¿qué está impidiendo que demos fruto? Puede ser el pecado, la complacencia, o tal vez el miedo a actuar. Cualquiera que sea la razón, es crucial reconocerlo y buscar la ayuda de Dios para cambiar. Hoy, te invito a reflexionar, ¿qué frutos estás produciendo en tu vida? ¿Estás mostrando el amor, la paz, la bondad y todos los frutos del Espíritu? ¿Estás impactando positivamente a aquellos que te rodean? Si descubres que tu árbol está vacío, este es el momento de buscar la guía de Dios para comenzar a dar frutos. Porque al final, un árbol que no da fruto no cumple con su propósito. Y tú has sido llamado a dar fruto, a glorificar a Dios con tu vida, a ser un reflejo de su amor y gracia en este mundo. No dejes que tu vida se quede estéril. Permite que Dios te riegue con su espíritu y comienza a producir fruto que perdure para la eternidad. El noveno grupo, cristianos que no conocen a Dios verdaderamente. Imagina que alguien te habla sobre un amigo en común. Te describe su apariencia, sus gustos, e incluso te cuenta anécdotas de sus vidas juntos.
A primera vista, parece que conoce a esa persona íntimamente. Pero cuando le pregunta sobre su corazón, sus sueños más profundos, sus luchas más íntimas, esa persona se queda en silencio. En realidad, no conoce a su amigo de verdad, solo sabe sobre él. Esta es la diferencia entre saber acerca de Dios y conocerlo verdaderamente. Muchos cristianos están en esta situación. Van a la iglesia, leen la Biblia, pueden recitar versículos de memoria y conocen las doctrinas de la fe. Pero cuando se trata de una relación personal, íntima y viva con Dios, hay un vacío. Su fe es más una colección de hechos y rutinas que una experiencia real de caminar con el Creador del universo. Jesús nos advierte sobre este peligro en Mateo 7, 22-23, cuando dice, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros en tu nombre». Y entonces les declararé, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras son una llamada de atención. Podemos estar muy ocupados con las cosas de Dios, haciendo obras en su nombre, pero si no tenemos una relación genuina con Él, estamos perdidos. Conocer a Dios no se trata solo de información, es una relación viva, diaria y transformadora. Es como la relación que un hijo tiene con su padre, una conexión profunda que va más allá de las palabras. Es escuchar su voz en la oración, sentir su presencia en los momentos difíciles y ser transformado por su amor en cada aspecto de nuestra vida. Es vivir en la verdad de que Dios no es solo un concepto o una figura lejana, sino un amigo, un guía, un padre amoroso. El peligro de no conocer verdaderamente a Dios es que nuestra fe se vuelve superficial, basada en rituales y tradiciones en lugar de una verdadera comunión con Él. Podemos hacer muchas cosas en su nombre, pero si nuestro corazón está lejos de Él, si no hemos experimentado su amor de manera personal, entonces, en el día del juicio, esas obras no tendrán valor. Conocer a Dios verdaderamente implica rendirnos completamente a Él, dejar que su Espíritu transforme nuestras vidas desde dentro, y vivir cada día en una relación que es profunda, sincera y real. Es ir más allá de lo superficial, más allá de las apariencias, y entrar en el lugar secreto donde podemos encontrarnos cara a cara con nuestro Creador. Hoy, te invito a hacer una introspección. ¿Conoces a Dios realmente? ¿O solo sabes acerca de Él? Si hay una distancia, si sientes que tu relación con Él ha sido más una obligación que un deleite, este es el momento de buscarlo de todo corazón. Dios te conoce íntimamente y anhela que tú también lo conozcas de la misma manera. Porque al final, lo que importa no es lo que hacemos, sino a quien conocemos. Y conocer a Dios verdaderamente es la clave para una vida plena, una fe auténtica y la salvación eterna. Hemos caminado juntos por un camino de reflexión profunda, explorando 9 grupos de cristianos que, aunque profesan fe en Cristo, están en peligro de ser lanzados al infierno. No porque Dios sea injusto, sino porque sus vidas no reflejan el llamado a la santidad, a la autenticidad y a una relación verdadera con Él. Desde los hipócritas que esconden su pecado detrás de una máscara de piedad, hasta aquellos que han dejado de orar, que no producen frutos, o que simplemente no conocen a Dios verdaderamente, cada uno de estos grupos nos llama a examinar nuestra propia vida. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a ir más profundo en nuestra relación con Dios, y a asegurarnos de que nuestra fe es genuina, viva y transformadora. ¿Qué hemos aprendido? Que ser cristiano no es solo un título o una etiqueta, no es solo asistir a la iglesia o hacer buenas obras. Ser cristiano es vivir una vida completamente entregada a Dios, donde nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan su amor, su justicia y su verdad. Es estar en una relación continua y creciente con el Creador, permitiendo que su Espíritu nos transforme día a día. Pero más allá de la reflexión, este mensaje es un llamado a la acción. No es suficiente solo reconocer estas verdades, debemos aplicarlas en nuestras vidas. Debemos pedirle a Dios que examine nuestros corazones, que nos revele las áreas donde hemos fallado, y que nos dé la gracia para cambiar, para crecer, para convertirnos en los discípulos fieles que Él nos llama a ser. Jesús nos ama profundamente, y por eso nos advierte. Su deseo no es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a una relación verdadera con Él. Pero la decisión está en nuestras manos.
Hoy, tú tienes la oportunidad de responder a este llamado, de acercarte a Dios con un corazón sincero, de dejar atrás todo lo que te aleja de Él y de comenzar un nuevo camino de fe y obediencia. Así que te pregunto, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a dejar que estas palabras se desvanezcan o vas a tomar una decisión hoy, ahora mismo, para vivir de una manera que honre a Dios en todo? La eternidad está en juego, y no hay decisión más importante que esta. Te invito a orar conmigo. Señor Jesús, te agradezco por hablar a mi corazón hoy. Reconozco que he fallado en muchas áreas de mi vida, que he sido tibio, hipócrita y que he permitido que el pecado entre en mi vida. Hoy, me arrepiento y te pido que me limpies, que me renueves y que me guíes en un camino de santidad y verdad. Quiero conocerte más, quiero amarte más, y quiero vivir una vida que refleje tu amor y tu gracia. Ayúdame, Señor, a ser el cristiano que tú me llamas a ser. En tu nombre poderoso, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle un like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos llevar la palabra de Dios a más personas y ayudarlas a crecer en su fe. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.